Noviembre de 2018. A un centro de atención médica, ubicado en un suburbio pueblerino muy tranquilo en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, arriba el llamado de una mujer, encolerizada en su perturbación, describiendo una escena más gráfica de lo que realmente terminó siendo. Ante la desesperación de ver a su hijo tendido en el suelo en, lo que parecía ser, una escena mortífera, sin reacción alguna ni signos vitales. Creían con certeza que se trataba de una descompensación, dado que en ningún momento la madre detalló haber visto sangre ni alguna herida. Los paramédicos llegaron al cabo de unos minutos. Un masculino de 15 años en la puerta de entrada de su habitación, vestido únicamente con un boxer y calcetines. La palabra de la madre versus el saber de los enfermeros fue una disputa que no tardó en consumarse. Los signos vitales eran muy bajos, todavía seguía vivo, pero no sabían si lo seguiría estando. Trasladado de urgencia a la guardia, se le reanimó durante 40 minutos ante la expectación de sus padres, y sus caras se tornaron en una expresión que vacilaba entre estar horrorizados y estar vacíos por dentro. Al ser declarado muerto a las 2:35 am, los forenses entraron, como en una jornada más, a llevarse a un fallecido más. Fue un suicidio, pero nunca circuló la causa, probablemente por orden de los padres o porque era más oscuro de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ni siquiera los que sintieron de cerca sus problemas pudieron preverlo. Él era incapaz de hacerse daño a sí mismo, que no fuera en lo sentimental. Todos destacaron el mismo aspecto, aunque irrelevante, para él debe haber sido uno de sus disparadores. Sus compañeros, quienes lo vieron por última vez, dicen que se lo veía risueño, hacía chistes y hablaba con ellos y su grupito de amigos. A la vez, estaba desanimado, incapaz de hacer actividades, escuchaba mucha música y era un punto tal, que todos tenían en común la idea de que él no estaba bien. Uno de ellos confesó que él era mucho de escribir las cosas que sentía, o de retratarlas en otras personas y crear historias estrafalarias, sangrientas y oscuras. Tanto las autoridades del colegio y como sus padres se interesaron en el contundente mensaje que dio, tanto así que comenzaron a investigar. Para ellos no era sano investigar la obra de su hijo en medio del duelo, y más al ver lo que allí estaba escrito, pero nunca pasaron por alto ningún archivo de texto. Y menos uno en particular, en una connotación casi mediática explicando el significado de algo cuya naturaleza no se menciona. Ese mensaje crítico no era fácil de entender y no había trascendido en absoluto. Invadidos por la memoria, movieron todos los archivos de su computadora personal a un disco externo, donde se haría una copia en otro ordenador, para tener todos los manuscritos al alcance. No se dieron cuenta que, entre tanta escritura, había algo que destacar. Era bien sabido que este chico era muy aficionado a la edición de vídeos y de audio, y en el colegio era algo muy rentable con las notas. Podía alardear y hasta dar clases sobre ello, era un buen orador. En una de las carpetas llamó la atención una pieza de audio en formato MP3 bajo el nombre Exp7 acompañada de un proyecto de Sony Vegas bajo el mismo título. En las propiedades del archivo de audio, aparecían las fechas de creación y de última apertura, habiendo sido creado en octubre y abierto por última vez 2 días antes de su muerte. Tenía una duración total de 11 minutos. Cuando sus padres abrieron el archivo y comenzó a reproducirse, les extrañó de una manera muy particular. Ellos pensaban que sería él hablando sobre algún tema, practicando su forma de hablar. Terminaron de escucharlo por completo, 11 minutos en total, y no se pudieron llevar otra cosa que las manos a la cabeza ante la incertidumbre tan grande que acaparaba esta pieza. No quedaba otra que recurrir a la investigación exhaustiva, con colaboración de sus amigos y de la policía, para poder darle un sentido. Fue ahí cuando recordaron el escrito detallando algo incógnito, que no parecía tener mucho sentido y repleto de pesimismo. El audio. Este muchacho veía en la música experimental un sentimiento particular, el cual pensaba podía desahogar penas y dejar mensajes para que alguien, si llegaba a escucharlo, intentara descubrir. La verdad era que no había nada subliminal significativo, solo referencias a su estado de ánimo melancólico y poco estable. El audio fue compuesto en septiembre de 2018 y nunca más fue abierto hasta 2 días antes de que se suicidara, esto según los investigadores. Sus compañeros, por lo contrario, afirman que hablaba mucho sobre un proyecto muy prometedor y que necesitaba grabar voces. Varios que testificaron, para aclarar las cosas, lo vieron con el celular encima de la mesa, grabando voces de los profesores y de sus compañeros, de ruidos en particular, incluso una discusión que hubo por un tema bastante delicado. Todo se fue puesto en ese collage auditivo, sumado a sonidos de guitarra eléctrica, chicos cantando, gritos de emoción y demás sonidos creados por computadora. Sus más cercanos pueden afirmar que llevaba capturando sonidos desde fines del 2017, en un afán extraño que ninguno entendió en ese momento.
Estaba ensimismado en capturar cualquier sonido que le resultara interesante, desde voces hasta de un recreo. Dejó escrito aparte que quería dejar sellado en ese audio. Es un mejunje en sí mismo, no tiene ningún fin. Me gustaría darle una connotación más profunda, pero no es algo que se pueda llamar así. Soy incapaz de darle un nombre concreto. Si pudiera elegir la reacción a mi muerte, que fuera esa. Seguramente sea así porque soy tan angelical a los ojos ciegos que va a haber mucho comentario dando vuelta. Mejor, mientras no los pueda escuchar. Exp 7, 2018. La única copia fidedigna se encuentra en la computadora de sus padres y varios compañeros tienen copias del mismo que fueron enviadas para pedir una opinión. Y una de ellas fue conservada. La prueba está